no ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Esta expresión que utilizamos como título proviene del pasaje bíblico que encontramos en el famoso capítulo de Primera a los Corintios 13, titulado La preeminencia del amor, en el cual se utiliza la referencia, esta expresión, a un instrumento que está compuesto de dos platillos metálicos, se choca uno contra el otro y hace un sonido estruendoso. Esto para hacer una comparación con aquellos que se esmeran en parecer ser justos, pero que en realidad no han sido capacitados con la cualidad de serlo. Como este instrumento que es capaz de que cuando lo golpean por primera vez llama la atención porque hace bastante ruido, pero no es capaz, por mucho esfuerzo que usted le ponga, de lograr producir una sinfonía, una canción o un conjunto de notas. O sea, lo único que hace es hacer ruido, llamar la atención y ya está. Entonces, de nuevo el título, no ser como un metal que resuena o como un címbalo que retiñe. Vamos a pasar a leer Romanos capítulo 2, versículos 17 al 24, que son los versículos objetos de nuestro estudio. Aunque en el momento de la escritura de estos versículos, el apóstol Pablo se dirigía directa y casi que exclusivamente al pueblo judío, este pasaje puede aplicar hoy en día perfectamente como una invitación a un autoexamen de nuestro estado espiritual. Siempre que vayamos a hacer un autoexamen de nuestro estado espiritual, tiene que ser a la luz de la palabra de Dios como única referencia de criterio fundamental. Hay mucha oferta de muchas cosas y libros incluso que rayan ya en la autoayuda, que te pueden dar una noción de cómo está tu estado espiritual, pero podrían estar más bien engañándote porque están distanciados de la palabra de Dios. Entonces tenemos que conocer la palabra de Dios para que sea nuestra referencia fundamental cada vez que vayamos a evaluar cómo está nuestro estado espiritual. En esta invitación a este autoexamen, y haciendo uso creativo del título que hablamos al principio, nos podríamos encontrar con 4 posibles situaciones, hablando de la comparación, el símil con el instrumento, que a su vez representan 5 posibles estados espirituales. El primero, podríamos ser como un instrumento ruidoso, haciendo referencia a un estado de vanagloria. El segundo, podríamos ser como un instrumento vacío, que es parte de la expresión también, haciendo referencia a un estado de autoengaño, y a un tercer estado, que es un estado de engaño al prójimo. Podríamos también ser un instrumento roto, y esto haciendo referencia a estar en un estado de corrupción. Y por último, ser un instrumento falso, que esto es para hacer referencia a un estado de mentira y de engaño total. Examinando los versículos de este pasaje, podemos definir los distintos estados en los que nos podemos encontrar espiritualmente y verlo como una contundente reprensión, un llamado de atención capaz de llamarnos a reflexionar. No debemos dar por sentado que no, yo espiritualmente estoy en óptimo estado. No, siempre hay que examinarnos a la luz de la palabra de Dios para ver qué cosas no están bien y qué cosas debemos corregir para que sigamos dentro del proceso progresivo de la santificación, que siempre debe ir avanzando. Comencemos entonces con el primer estado, un estado de vanagloria. El versículo 17 que dice: he aquí tú tienes el sobrenombre de judío y estás reposado o confiado en el dominio de la ley y te glorías en Dios. Te glorías en que eres de los que conocen a Dios. La vanagloria es un estado de sobrevaloración desmedida, exagerada, de los logros propios, o también de autoglorificación sobre méritos
que son ajenos, que es el caso de este versículo. Entonces podemos vanagloriarnos desmedidamente sobre nuestros propios méritos y también sobre los méritos de alguien más. En Romanos 9, 4 y 5 hay una de varias referencias a este defecto. Acá vemos la jactancia que provocaba en los israelitas de la época su propio linaje y el menosprecio que ellos tenían hacia todos los demás gentilicios. Ellos, por ser israelitas en la época, se sentían que esto les daba como un estatus de superioridad sobre cualquier otro linaje, sobre cualquier otra raza o nación. Y esto es parte de este problema de la vanagloria. Es importante destacar que sobre los méritos ajenos, cuando los méritos son de otra persona, sí es posible hallar honra para nuestras vidas. Repito, es posible hallar honra para nosotros sobre los méritos de alguien más, sobre todo si nos apropiamos verdaderamente de estos méritos y que haya lugar para esto como lo hay con la persona de Cristo. Cuando nosotros nos apropiamos de tal manera de los méritos de Cristo, hay honra, hay honor en esto, porque toda la obra que la hizo todita Cristo nos beneficia de una manera tremenda y nos honra, nos dignifica y nos eleva de aquel estado miserable en el que nos encontrábamos a este nuevo estado en el que Cristo nos ha rescatado, al punto de ser transformados por ellos, por estos méritos, y convertidos en un auténtico cristiano. Salvando las distancias, podríamos poner por ejemplo a un fiel y auténtico fanático de un equipo de fútbol. Ese podría ser un ejemplo, salvando las distancias, ¿no? Este fanático que nunca ha jugado un partido, pero lo celebra y lo sufre como si siempre estuviese en el campo. Halla gloria auténtica en los méritos del equipo de fútbol, aunque no hizo nada para alcanzar sus logros. Cuando hablamos de un auténtico fanático, hay unos que son pseudo fanáticos y son fanáticos solo cuando el equipo gana, pero cuando le va mal no se ponen la remera, no reconocen que son del equipo. Pero cuando alguien está comprometido verdaderamente con otra persona, le vaya bien o mal, le acompaña en todo el estado de esa persona. En el caso de la persona de Cristo, por eso digo salvando las distancias, Cristo es una persona perfecta y todo aquello de lo que nos podamos apropiar de Él, que Él nos permite apropiarnos, va a ser para beneficio de nosotros. Pero cuando no se vive coherentemente con esto de apropiarnos de los méritos del otro, entonces lo que estemos ostentando será una vanagloria. O sea, si yo ostento apropiarme de los méritos de Cristo, pero verdaderamente no estoy comprometido con ellos, entonces estoy cayendo en vanagloria. Pero en todo caso, es mejor no gloriarnos a nosotros mismos. Aun cuando estemos efectivamente logrando apropiarnos de toda la obra de Cristo, es mejor tratar de no gloriarnos a nosotros mismos y esperar a que sea Cristo quien nos bendiga conforme a su gracia. E incluso en cosas aparentemente simples y dignas de honor, podríamos caer en el estado de vanagloriarnos muy erradamente, como por ejemplo, en un título no solo como el del versículo, el de judío, sino también como el de cristiano, el de maestro, el de guía, el de líder, incluso el de siervo, que es uno de los títulos más nobles que se puede tener, o en un ministerio también como el pastorado, la consejería cristiana, el diaconado o cualquiera que pueda haber en una congregación. Si nosotros no tenemos una perspectiva apropiada de humildad delante del Señor en cualquiera de estos casos, entonces podríamos estar cayendo en vanagloria. Esto es algo que siempre debemos estar observando. Y acá unas preguntas para que interioricemos. ¿Hay algo de lo que ahora nos estemos vanagloriando? Esto es para cada uno de nosotros, incluyéndome. Mientras hacía este estudio, mucho me servía a mí para examinarme y les aseguro,
chicos, que cuando nos sentamos con la disposición sincera frente a la palabra de Dios, siempre va a haber algo que mejorar, siempre va a haber algo que corregir, siempre va a haber algo que enrumbar hacia el camino que Cristo delinea para nosotros. Entonces, ¿habrá algo de lo que nos estemos vanagloriando? Conocimientos, capacidades, reconocimiento, aprobación, la aprobación de los demás. Estas cosas nos hacen sentir superiores a los demás. Menospreciamos a aquellos que no conocen la verdad o que están nuevos en la verdad o que la conocen equívocamente en vez de acompañarlos en la búsqueda de esta. Estamos construyendo una perspectiva de humildad aparente frente a nuestros hermanos, o estamos tratando de ser hallados humildes delante de Cristo. Eso es una pregunta interesante para hacerlo también. Pasamos al segundo estado, versículo 18, un estado de autoengaño. Dice el versículo 18: y sabes su voluntad y apruebas lo mejor instruido por la ley. Aquí lo que le está diciendo el apóstol a los judíos es que ostentaban saber la voluntad de Dios, y lo que ellos decían era lo que era bueno y lo que era malo. O sea, ellos se habían autoconvertido prácticamente en la referencia de lo bueno y lo malo, incluso por encima del conocimiento de Dios. Y siempre ostentaban también tener el conocimiento y el dominio de la ley. La ley prácticamente como que era de ellos, como que ni venía de Dios, sino que era propiedad de los judíos. Entonces, acá hay bastante también para meditar, porque esto vendría a ser un engaño. En este caso, en el del autoengaño, se cree conocer y vivir la verdad de Cristo, y no es así. Se vive una verdad amoldada a las preferencias y conveniencias propias, y todos sabemos que una verdad a medias es realmente ¿qué cosa? Una mentira. Todos sabemos eso. Una verdad a media es realmente una mentira. La autoconfianza es igual a autoengaño, y el autoengaño nos lleva a una autocondenación. O sea, todo esto dice auto porque es culpa nuestra, lo estamos haciendo nosotros mismos. Estamos confiando por nosotros mismos en nosotros, nos autoengañamos, y esto nos conduce por nuestras propias acciones a una autocondenación. La verdadera fe en Cristo es la que verdaderamente salva. No se trata de tener fe en que estamos bien con Dios. No se trata de que usted se diga a sí mismo: yo estoy bien con Dios. Se trata de tener fe directamente en Dios y en su poder redentor, para que constantemente esté trabajando en mí y me esté transformando. Expertos en el comportamiento humano coinciden en que el objetivo principal del engaño es el manejo de la impresión propia delante de los demás. Estos expertos dicen que el objetivo principal que perseguimos los humanos de manera consciente o inconsciente es controlar cómo nos perciben los demás, mediante el ocultamiento de la verdad, logrando de esta manera controlar la imagen que los demás tienen de nosotros, cuando en realidad nos debe importar la imagen que Dios tiene de nosotros, porque delante de Él nada podemos ocultar. Y por allá anoten para que lean luego el Salmo 139, que es un salmo muy hermoso y muy íntimo, que demuestra que delante de Dios nada podemos esconder. Hay una expresión que dice: tú conoces mi sentarme y mi levantarme. Y aquí no está la palabra en mi boca y ya tú la sabes toda. Ese nivel de intimidad es hermoso, es precioso. Si lo vemos desde la perspectiva correcta, no estamos siendo expuestos a un estado de vulnerabilidad, porque Dios no quiere destruirnos. Dios quiere construirnos de acuerdo a cómo Él quiere ir formándonos. Entonces, la mejor persona delante de la que podemos ser totalmente sinceros es la persona de Cristo. El principal peligro de tratar de engañar a los demás es que casi siempre se termina siendo la peor víctima del engaño. Uno mismo termina siendo la peor víctima de ese engaño.
cayendo en el autoengaño, lo cual luego conduce a frustraciones y fracasos por andar conforme a un exceso de confianza en capacidades y cualidades que realmente no tenemos. Recuerden que hablábamos de una sobrevaloración de las capacidades y las cualidades. Entonces, si confiamos en eso y eso está muy desmedido, va a venir mucha frustración producto de esa autoconfianza. En la actualidad se vende mucho el tema de la autoconfianza. Confíe en usted mismo puede. Usted tiene la capacidad, dentro de ti hay la capacidad y un montón de expresiones que hay para animarnos, para darnos ánimo. Pero nuestro ánimo debemos encontrarlo es en la persona de Cristo. Nuestro ánimo debe decir: Cristo me da el poder para hacer lo que Él quiere que yo haga y en Él puedo lograr las cosas que por mí mismo no podría. Ser muy sinceros con eso. En los asuntos espirituales, esta realidad no es muy diferente, sino que su gravedad se asienta aún más, debido a que la imagen que se trata de proyectar es de un ser regenerado. Esto es hablando del autoengaño. Hablamos primero del autoengaño de una forma general, ahora dentro de lo espiritual, si tratamos de autoengañarnos, vamos a estar tratando de transmitirle a los demás una imagen de un ser totalmente regenerado. Con otras palabras, de un cristiano perfecto. No, ese es un cristiano ideal, perfecto, intachable, total referencia. Vamos a estar tratando de transmitir eso, que era lo que le criticaba el apóstol a los judíos. Un ser autorregenerado con un conjunto de cualidades que no existen dentro de su naturaleza humana. En otras palabras, estaríamos haciendo una gran mentira. Por cuenta propia se puede, presten mucha atención a esto, por cuenta propia se puede aparentar ser o incluso realmente ser todo aquello que humanamente sea posible. Por ejemplo, si ustedes no me conocieran ninguno, yo podría de repente por 1 o 2 minutos aparentar ser un abogado, por ejemplo. Empezar a conocer un poco de estos términos, tratar de engañarlos a ustedes y hacerles creer que soy un abogado. O podría realmente ser un abogado porque es algo que puedes lograr conseguir humanamente, estudiando, esforzándote, haciendo todo lo que tienes que hacer para conseguir ser ese profesional. Pero en el caso del poder de Dios, nosotros no podemos aparentar ser algo de lo cual en nuestra capacidad humana no hay registro, no hay capacidad para lograrlo hacer. La única forma de que haya manifestado el poder de Dios en nosotros es que Dios decida entregárnoslo. Y esto lo hace Dios simplemente por su gracia. Las cosas humanas sí, usted las puede aparentar o las puede lograr, pero las cosas espirituales o se las entrega a Dios o usted va a estar engañando a toda persona. Quizá la peor parte del autoengaño en los asuntos espirituales sea el señalar las cosas que externamente están mal, el señalar las cosas que están mal en los demás. Esto puede ser una de las peores cosas. Y pasar por alto las que están arruinadas en nosotros mismos. Ojo, aquí hago una salvedad. Hay una capacidad o un don en muchos de nuestros hermanos que es el de la exhortación, el de estar exhortando. No debemos, si viene un hermano a exhortarme, decirle, no, anda a ver tus propios problemas. No, ahí hay que poner oído presto porque algo nos quieren ayudar. Pero cuando hablamos de autoengaño, en el tema de los asuntos espirituales, se tiende a señalar más los problemas de los demás que los problemas propios. Y esto lo podemos ver evidenciado, les dejo para que lean luego Mateo 7, del 1 al 5, donde se habla del juzgar a los demás, que vieron que hay una expresión que dice hipócrita, estás tratando de sacarle la basurita del ojo a tu hermano y tú tienes una viga en tu propio ojo. Ese es el estado en el que debemos evitar estar de autoengaño. Y aquí podríamos hacernos las siguientes preguntas. ¿Me estaré yo autoengañando espiritualmente? Hay que meditar en estas cosas, no irlas muy ligeramente.
En este momento de mi vida estoy ahora escudriñando la palabra de Dios y orando como herramientas fundamentales para engañarme a mí mismo. Si yo me valgo de la historia que tengo de cristiano para estar evaluando mi presente, es muy probable que mi camino se desvíe mucho. Constantemente debe estar presente en mi vida el estudio de la palabra de Dios y la oración, porque si no voy a estar bombardeado de otro montón de informaciones más, otro montón de cosas que en algunos aspectos pueden desviarme, cosas que puedo empezar a hacer mal y no me doy cuenta, por mucho que antes las haya corregido, haya sabido hacerlas bien. La parte esencial, la práctica esencial en nuestra vida para no caer en autoengaños, el escudriñar, el estudiar la palabra de Dios y la oración, para que constantemente estemos expuestos delante de ese Dios y ese Dios nos va a mostrar qué cosas debemos ir mejorando. Última pregunta de este punto. Oigo con buena disposición las exhortaciones de los hermanos que me señalan mis fallas. Esto es una práctica que debemos ir desarrollando y mejorando en nuestro carácter cristiano. Es cierto que no todos podemos tener el don de exhortar a los demás, pero todos sí debemos desarrollar la paciencia a veces o la tranquilidad de poder oír la exhortación que los demás nos traen. Porque en muchas ocasiones podemos llegar a sentir que hasta van tan bien las cosas que estamos haciendo o las tenemos tan dominadas que no nos damos cuenta de algunas cosas que están fallando y se acercan hermanos a nosotros que nos aman en Cristo y nos quieren hacer ver algo que está mal. Entonces ahí hay que esforzarnos. A nadie le gusta que le digan lo que está haciendo mal, eso es cierto, pero estamos hablando de asuntos espirituales, entonces hay que esforzarnos en oír con esa sensibilidad que nos da Cristo para poder orar también por eso y poder lograr corregirlo y agradar aún más a nuestro Señor. Entonces esto es algo que debemos tratar de desarrollar con el transcurso del tiempo. Difícil, sí, necesario mucho que podamos oír las exhortaciones y utilizarlas para nuestro crecimiento espiritual. Tercer punto, el anterior era un estado de autoengaño, ahora un estado de engaño al prójimo. Dicen los versículos 19 y 20: y confías que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, enseñador de los que no saben, maestro de niños, que tienes la forma de la ciencia y de la verdad en la ley. Esta expresión que dice que tienes la forma significa que también la referencia eran ellos. O sea, lo que ellos dijeran que era la verdad, la ley y las doctrinas era lo real, y el que les dijera lo contrario estaba equivocado. Imagínense la valentía del apóstol, que agarra, se les para adelante, les tira en su cara todo lo que están ostentando y se los desarma. Y la única razón por la que lo logró es porque la verdad con la que venía el apóstol Pablo no era suya, como era la verdad de estos judíos, era de ellos. La verdad con la que estaba viniendo el apóstol era la verdad de Cristo, y si tú expones la mentira delante de la verdad absoluta, va a quedar totalmente destruida. Los mismos expertos del comportamiento humano que hablábamos anteriormente también coinciden en que las personas que son capaces de engañarse a sí mismas son las que tienen la mayor capacidad de engañar a otros. Cuando vemos a alguien que tiene mucha habilidad para engañar, un engañador, es muy probable que a sí mismo ya se esté autoengañando en gran manera. Mientras más oscuras sean las tinieblas y mayor sea la ceguera espiritual de las que padecen las personas, mayor será su vulnerabilidad ante estos expertos de la mentira. Como dice Mateo 15:14, son ciegos, guías de ciegos. O en otras palabras, mentirosos guiando mentirosos. Un autoengaño total para creerse maestro de los
de los inexpertos y dominador, entre comillas, de estructuras fundamentales del conocimiento. Esto naturalmente son estructuras falseadas o verdades falseadas que no son más que mentiras, para a su vez engañar con falsas enseñanzas a los que la Biblia identifica en Proverbios 14:15 y 27:12 como los simples, así lo señala la Biblia, donde dice: el simple todo se lo cree, dice, todo lo que le digan al simple se lo cree, o una muy buena parte de lo que dice, antes incluso de enfrentarlo contra una referencia que la nuestra, como decimos, es la palabra de Dios. No, ni siquiera tiene algún tipo de criterio, simplemente el simple todo se lo cree. Mas el astuto mira bien los pasos que da. Y el otro versículo dice: el astuto ve el mal y ¿qué hace? Se aparta. Mas los simples lo siguen y sufren el daño. No piensan, no razonan. Y si su mente y su razonamiento está lleno de la palabra de Cristo, usted va a pensar y va a razonar apropiadamente y se va a salvar y alejar del mal. Si carece de la mente de Cristo, entonces vamos a ser vulnerables a estos expertos de las mentiras. Esta capacidad de engañar a los demás solo puede ser sostenida delante de los simples. Y si es enfrentada delante de alguien que viva dentro de la verdad de Cristo, entonces el engaño será descubierto y se desmoronará. La única forma de que no nos engañen es que nuestra mente viva o domine la verdad de Cristo. He aquí, además, una de las responsabilidades de aquellos que tienen el poder de la verdad de Cristo, o de todos los que tenemos el conocimiento de Cristo. ¿Cuál es esa responsabilidad? La ordenanza de ir y predicar a aquellos que aún no le conocen, para dos posibles resultados: o para que se salven si son de Cristo, o para la condenación de todos aquellos que no le pertenecen. Porque el que conoce los asuntos o oye los asuntos de Cristo y siente repulsión contra ellos, simplemente no le pertenece a Cristo y está escogiendo su propia condenación. Pero por otro lado, hay muchos que están esperando oír las palabras de Cristo, oír del conocimiento de Cristo, para poder tomar su decisión de seguirlo. Entonces, esto es parte de nuestra responsabilidad por ser conocedores de este tan gran conocimiento. Y aquí las preguntas que nos podríamos hacer: ¿me esfuerzo yo en controlar la imagen que los demás tienen de mí desmedidamente? ¿O me esfuerzo, por el contrario, en agradar a Cristo, delante de quien no puedo esconder nada? Confundo el poder otorgado por Cristo, y estén atentos que Cristo a todos nos ha dado poder, pero lo confundo con poder sobre los demás, o realmente entiendo que el poder que Cristo me ha dado es la capacidad de poder servirle a mis hermanos y a mi prójimo. Y aquí les dejo el pasaje para que tomen nota: Mateo 20, 26 al 27, 23, 11 y Marcos 10, 43 y 44. Repito, Mateo 20, 26 al 27, 23, 11 y Marcos 10, 43 y 44, donde vamos a ver la grandeza del servicio, dicho por nuestro propio Señor Jesucristo. Pasamos al siguiente punto: un estado de corrupción. Los versículos 21 y la primera parte del 22, que dice: tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Quienes dicen conocer e intentan enseñar la verdad, pero deliberadamente viven fuera de ella, aunque estén acusados por la culpabilidad de sus conciencias, no muestran ninguna muestra verdadera de arrepentimiento. Estas personas viven en un auténtico estado de corrupción.
En Romanos 1, 18 al 32, tema ya visto, el mismo apóstol los llama los de mente reprobada, los llama el apóstol. Esto es un título terrible, los que tienen la mente reprobada. Las instituciones, las organizaciones, las empresas, las sociedades, cualquier organización en general tiene acuerdos, normas de cómo se deben hacer las cosas, de qué cosas se pueden hacer y qué cosas no se pueden hacer, y además en qué momento hacerlas o dejar de hacerlas. Todo esto con el propósito de que funcionen bien y sean sostenibles en el tiempo. Por eso tienen las organizaciones todos estos estatutos, por decirlo de alguna forma. Cuando las personas que pertenecen a estas organizaciones se salen de estas prácticas, entonces están corrompiendo a la organización. Le empiezan a hacer daño, dañando su óptimo funcionamiento y condenándola a su destrucción, cortándole la posibilidad de alcanzar los propósitos para los que se haya creado esa organización. Quienes pertenecen verdaderamente al reino de los cielos han sido capacitados por Cristo a través de su Santo Espíritu para cumplir sus lineamientos y preceptos. Los aman, los buscan y los practican. Pero a diferencia del estado anterior, quien se sale de estos preceptos no corrompe al reino de los cielos. Usted puede corromper y dañar una organización, la empresa donde trabaja, el lugar donde estudia, su familia le puede hacer mucho daño, pero nunca va a poder corromper al reino de los cielos, porque el reino de los cielos es incorruptible y no depende del estado de nosotros para ser perfecto, sino que por el contrario ahí vamos a estar corrompiéndonos a nosotros mismos y vamos a estar demostrando con nuestras acciones que verdaderamente no pertenecemos a ese reino de los cielos. Porque si ese reino de los cielos es incorruptible y es perfecto, lo que está dentro es perfecto. Ha sido perfeccionado y santificado por Cristo. Y si nosotros deliberadamente vivimos una vida falsa de corrupción, entonces no pertenecemos, por mucho que sonemos como si fuéramos del reino, por mucho que parezcamos como si fuéramos del reino. No pertenecemos al reino en ese caso. En Gálatas 5, versículos 19 al 21, leemos respecto a esto lo siguiente. Dice: manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, y dice, y cosas semejantes a estas. Todo lo que ustedes puedan encuadrar en esos sinónimos, con esas cosas semejantes, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican, eso es una palabra clave, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios, sencillamente porque no pertenecen al reino de Dios. La definición bíblica más contundente para la corrupción es una sola palabra, y esa palabra es pecado. Esa es la definición más acertada y contundente para la corrupción. En este punto es necesario y es importante hacer una distinción. Por un lado, la paga del pecado sabemos que es la muerte, y el que muere en pecado está condenado eternamente y sin remedio por sus propias acciones, por sus propias decisiones. Pero por otra parte, aunque los hijos de Cristo tienen una nueva naturaleza que les hace ajenos y opuestos al pecado, lo aborrecen, es también cierto que nuestra nueva naturaleza está en este momento en construcción, en constante entrenamiento, en crecimiento, en madurez y en progreso. Ojo, siempre hacia adelante, nunca ni estancada ni hacia atrás. Estamos en un proceso de santificación. Y debido a que es un proceso, puede pasarnos que fallemos en alguna de estas cosas, pero nunca nos va a pasar el ser practicantes de ellas. Por eso les decía que es importante esta palabra. Los que las practican. A nosotros nos puede pasar una falla y creo que si digo levante la mano aquí el que no ha fallado, no podemos, ni el
que les está hablando, ni los líderes, ninguno podríamos levantar la mano a decir que no habremos cometido una falla. Pero es muy distinto cometer una falla a practicar deliberadamente algo que le desagrade a Dios. Entonces, debemos estar atentos, que nadie nos engañe. El fallar en estas cosas tiene consecuencias, sí, dolor y sufrimiento, porque a quienes Dios ama los corrige para disciplinarlos y capacitarlos para que no vuelvan a cometer lo mismo, para que no se vuelva una práctica. En Hebreos 12, 6 al 8 dice: porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel al que el Padre no disciplina? A quien el Padre no disciplina. Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos somos participantes, entonces sois bastardos y no hijos, entonces no pertenecemos al reino. Si fallamos y no recibimos disciplina, es probable que reincidamos de nuevo en esa falla. Y si reincidimos y reincidimos, se vuelve una práctica. Y si se vuelve una práctica, entonces estamos corrompidos. Y si estamos corrompidos, entonces no pertenecemos al reino de los cielos, que es lo que nos dice aquí en Hebreos 12, que no somos hijos. Por ser hijos, cada vez que fallemos, sí, podemos fallar, pero tengamos en cuenta que va a haber corrección y va a costar. Lo bueno es que después de que pasa el rato amargo y difícil, que no les quiero decir una mentira de que no se preocupen en fallar porque después Dios lo acomoda todo, no, va a costar, va a ser difícil. Pero lo bueno es que después de ese proceso, Dios nos va fortaleciendo, nos va aportando madurez y crecimiento en ese proceso de santificación. Otro aspecto interesante: la gravedad del daño causado por nuestras fallas, junto a lo arraigadas que éstas estén, llevará una disciplina proporcional o equivalente en lo necesario para corregirlas. Esto lo determina Dios. Dios determina cómo nos corrige a cada uno de nosotros, cómo hace que logremos dejar de hacer aquello a lo que nos estamos acercando y Él no quiere que estemos allí. Eso lo determina Dios. Lo cierto es que mientras más grave y más arraigado esté, más difícil va a ser la corrección, va a ser más dura, va a ser un proceso más escabroso, pero siempre, chicos, esto no es condenación para nosotros, es disciplina para que mejoremos y avancemos. No lleva la misma disciplina que usted mienta una vez a que lo esté convirtiendo en una potencial práctica. Pero también, esta distinción acá, no es necesario llegar siempre a este extremo, al de sufrir en la carne y que nuestro espíritu se aflija. Como parte de la nueva naturaleza de Cristo, cada uno de nosotros tiene una nueva mente. Así que piense antes de hacer las cosas. Piense con la mente de Cristo antes de hacer las cosas y nútrase de la mente de Cristo, de su palabra. ¿Para qué? Para que por medio de las experiencias y del dolor ajeno podamos también aprender. Muchas personas defienden, no, nadie aprende hasta que no lo vive en carne propia, y eso es una mentira. No siempre debemos padecer las cosas para aprenderlas. Les pregunto, ¿todos aquí alguna vez metieron un dedo en un tomacorriente o un cable para saber que eso tenía electricidad? A la mayoría se lo dijeron. A mí me pasó que sí, metí un lápiz y lo aprendí de esa manera, con un lápiz de grafito, ni sabía que eso transmitía. Pero a la mayoría les advierten y les dicen, eso pega corriente, eso da electricidad, es peligroso, y usted no va a tocarlo, usted entiende, mira, ya me lo han dicho muchas veces, entiende, y no lo va a hacer porque sabe que es algo que atenta contra usted. Bueno, algo similar es con la palabra de Dios. En la palabra de Dios hay contenido mucha experiencia de personas que se equivocaron mucho y que sufrieron mucho. Por ejemplo, David cometió tremendos errores, después le costó carísimo, mucho sufrimiento y padecimiento, y después Dios lo transformó y lo utilizó grandemente, sí.
pero yo no tengo que ir a cometer lo que hizo David para yo aprender lo que hizo David. Yo puedo leerlo, tengo la mente de Cristo, el Espíritu Santo de Dios guiándome, y también puedo aprender de las experiencias de David y me ahorro el error y me ahorro todo ese sufrimiento. No siempre va a ser así, es verdad, vamos a fallar en cosas, pero tratemos de que no sea una ametralladora de fallas, porque si no, la que nos viene en disciplina va a ser tremenda y terrible también. Continuando con el punto de la corrupción, podemos mencionar algo peor todavía y más abominable que corromperse a sí mismo. Peor que pecar contra uno mismo o que pecar contra alguien más. Y esto es corromper a alguien más, instándole a pecar. Esta es la obra de Satanás. Esto es lo peor que usted puede hacer, y Dios nos libre de esto. Peor que corrompernos a nosotros mismos es tratar de instar a que otra persona peque, a que otra persona falle, animarle a que se equivoque, tratar incluso de explotar sus debilidades para que haya una falla en ellos. Esto es terrible y esto debemos estar al máximo alejados de esto. En Lucas 17, versículos 1 y 2, dijo Jesús a sus discípulos: imposible es que no vengan tropiezos. Se lo está diciendo a sus discípulos, a los discípulos de Cristo. Les está diciendo: es imposible que ustedes fallen. Todos pueden fallar, sí. Pero hay de aquel por quien viene esa falla. Hay de aquel el que las provoca. Cuando decimos que esta es la obra de Satanás, porque ese es su trabajo, eso es lo que él está haciendo constantemente. Entonces, debemos cuidar, no volvernos nosotros empleados también de Satanás a aumentar el equipo de trabajo con todo el daño tan terrible que ella está haciendo. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con esto. Dice: mejor le fuera que se atase al cuello una piedra de molino y que se arrojase al mar, que tropezar a uno de estos pequeñitos. Palabras de Jesucristo. Está diciendo que esto es algo muy terrible, así que evitemos hacerlo. Y de nuevo, el mismo apóstol usa una expresión cuando dice: no se confíen, no nos confiemos. Incluso cuando a veces oímos algo que suena muy terrible: no, eso es demasiado terrible para mí, yo no lo haría. No nos confiemos, meditemos en la palabra de Dios. Porque en algún descuido a alguien podríamos, sin querer queriendo, entre comillas, animarlo o alentarlo a hacer algo que no debe hacer, o aconsejarlo mal inclusive. Y hasta eso debemos. Podemos decir entonces que la corrupción tiene el siguiente: primero, el conocimiento de la ley, y en la ausencia de este conocimiento, el sentido natural que tienen los seres humanos de lo que está bien y de lo que está mal. Este conocimiento de la ley aumenta la condenación, pero el ignorar la ley no nos hace pasar por inocentes. Si es un ignorante del bien de la ley, eso no cuenta por inocencia, es un ignorante. Un ignorante no es lo mismo que un inocente, porque tiene la capacidad de hacer las cosas buenas y malas. Inocente es el niño que no tiene, el chiquitín que no tiene la capacidad de ir a hacer el mal. Cuando usted la tiene, así la ignore, ya usted no es un inocente, ahora pasa a ser un ignorante. Bueno, cuando sabe la ley, deja de ser ignorante, pero la condenación aumenta, porque usted sigue haciendo lo malo y ahora sabe bien por qué es malo lo que está haciendo. Esto es el estado de la corrupción. Luego comienza una contienda entre el egoísmo, entre lo que yo quiero, y el amor de Dios o lo que quiere Dios. Esto es una enemistad con Dios. Luego le sigue casi paralelamente una contienda entre el egoísmo de nuevo, lo que yo quiero, lo que me beneficia a mí, lo que es para mí, y el amor al prójimo. Y esto me pone en una enemistad con el prójimo. Y luego viene la manifestación de la obra de Satanás por medio de las tentaciones para corrompernos. Y termina con la cereza que coloca sobre el pastel, cuando por medio de esas tentaciones logra que las personas promuevan la corrupción en otras personas. Y no hace falta mirar mucho en la sociedad para que veamos que actualmente la sociedad, además de estar corrompida, se ocupa mucho de promover la corrupción. Hace muchos años
había como una vergüenza social que evitaba que las personas se animaran mucho a promover la corrupción. Ahora es como tarea de todas las personas tener que promover que se corrompan las cosas. De este proceso nosotros debemos estar librados y resguardados, y la única forma es dentro de la mente de Cristo. La ley que conozco de Dios, ¿la vivo verdaderamente para vida eterna? Preguntas acá para meditar. ¿Me está haciendo progresar en santidad? ¿Siento que estoy realmente progresando en mi camino de santidad? Este progreso nunca se detiene. No importa si usted, Dios nos libre, muera jovencito, o Dios quiera muera viejito, no importa. Esto es un proceso que siempre va a estar de continuo crecimiento. Entonces, estoy verdaderamente avanzando. Si yo me miro a la luz de la palabra de Dios, puedo decir, sí, estoy avanzando en la santidad, o estoy estancado. O cuidado si veo que percibo que estoy retrocediendo. Mis acciones demuestran que estoy amando a Dios por sobre todas las cosas. ¿Es mi prójimo víctima, consciente o inconscientemente, de mi egoísmo? ¿Soy fácil de influenciar a cometer actos desaprobados por Dios? ¿O tiendo a provocar que otros lo hagan? En este punto, el de la corrupción, creo yo que hasta ahora de lo que hemos hablado es el que más debemos meditar y en el que menos nos debemos de confiar. Porque de nuevo, cuando vimos que algo suena muy terrible, decimos, ay no, yo no haría eso. Hay un fenómeno que ocurre en el comportamiento de las masas, que cuando hay aglomeraciones de personas en manifestaciones, muchas personas, buenas personas, entre comillas, que están allí, hacen cosas que cuando están solas no las harían. De hecho, le preguntas, mira, ¿harías esto? No, ni se me ocurriría. Y la persona cree estar segura de que no lo haría. Pero la pones en un conglomerado de personas que está lanzando piedras y cosas agresivas y parece que como que se vuelve viral. Y va y lo hace. Histeria colectiva, gracias. Entonces, así como el caso de la histeria colectiva, no hay que estar confiados de decir, no, yo nunca haría eso. Hay que siempre estar atentos. Hay el peligro, por algo está en la palabra de Dios. Si está el peligro, debo mantenerme disciplinadamente expuesto a la palabra de Dios para mantenerme alejado de él. Por último, un estado de mentira total, de mentira absoluta. En este estado se desconoce la verdad, sin importar cuánto se haya oído y leído de esta, por una simple razón, porque no se está capacitado para creer en ella y entenderla. Ustedes, yo, los maestros, todos los que estamos acá reunidos, entendemos la palabra de Dios no porque seamos inteligentes. La entendemos porque tenemos una capacidad espiritual que nos otorgó Cristo a través de su Espíritu Santo. Esa es la única razón por la cual podemos entender la palabra de Dios. Y vamos a ir fortaleciendo esa capacidad a medida que la vayamos entrenando. Bueno, así hay muchas personas que pueden conocer mucho del texto bíblico, pero por no tener la capacidad que la otorga Cristo, no viven verdaderamente esa verdad. Entonces estas personas viven en un estado de mentira total. Pueden llegar a convencerse de que no, yo soy un auténtico seguidor de Cristo, y no lo es. No, tampoco les quiero aquí asustar, ay, ¿será que yo soy un seguidor de Cristo? Esto no está tan complejo para los que estamos acá como suena. Simplemente, de nuevo, es una disciplina, exponernos constantemente a la palabra de Dios, a la oración, y tener esa sensibilidad en nuestro oído a la exhortación de nuestros hermanos. Eso ayuda muchísimo para ir mejorando lo que tenemos que mejorar. Pero bueno, siguiendo en el estado de mentira total, en este estado se desconoce la verdad, sin importar si se ha oído de esta, porque no se está capacitado para creer en ella y menos para entenderla, y se pretende utilizarla para vivir una vida de moralidad aparente. Entonces son personas que no son cristianas, sino que realmente intentan vivir una vida conforme a la moralidad que puedan encontrar en las Escrituras. Y esto le ha pasado a las sociedades. Muchas constituciones anteriores
se forjaron o se formaron tomando ideales morales dentro de la palabra de Dios. Pero esto no significa que el país era todo cristiano. Para fortuna de esas constituciones, para bendición de esas constituciones que se formaron en esas épocas, tenían contenido de la palabra de Dios. Hoy en día se está sacando fuera, porque le molesta a la sociedad actualmente. Pero eso no hacía que fuera la constitución de Cristo o la constitución del Señor. Entonces, el tener parcialmente esas buenas prácticas morales que están en la Biblia no nos hace ser cristianos. Los cristianos sí deben de tener, obviamente, todo el desarrollo de este buen comportamiento. Pero ocurre en este estado de mentira total que hay personas que conocen del texto bíblico y tratan de vivir una vida moralmente correcta o una vida moralmente aceptable. Aquí leemos los versículos 22b, la segunda parte, al 24, que dice: tú que abominas los ídolos cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios, porque el nombre de Dios es blasfemado por causa de vosotros. Podríamos decir que lo más opuesto que podemos estar al camino de Dios, lo más distante de Dios, es la idolatría. Nosotros fuimos creados con el propósito principal de adorar a Dios, y lo más opuesto a adorar a Dios es a adorar a cualquier otra cosa. Esto se llama idolatría. Adorar a cualquier otra cosa que no sea Dios, incluso a nosotros mismos, a nuestra religiosidad o a cualquier cosa que se les ocurra. Y esto lo aborrece Dios. Y cuidado con el adorar nuestra religiosidad. Como que no, mis prácticas religiosas están tan bien hechas que soy un cristiano. No. Ahí estamos volviendo la religiosidad un objeto de idolatría. El que deliberadamente infringe la ley que conoce y a su vez se muestra como alguien íntegro y cumplidor de esta, vive una mentira absoluta, como dijimos anteriormente, engañándose a sí mismos. Aunque podamos engañar a los demás por un determinado periodo de tiempo, tarde o temprano detectarán que somos una farsa. Y si en esa farsa estábamos interpretando o intentando interpretar a un hijo de Dios, la condenación por tal acto será terrible. Porque así como por una parte, en Santiago 5:20 dice: sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte su alma y cubrirá multitud de sus pecados. Esto lo ve Dios con agrado. Pero por otra parte, también vimos anteriormente en Lucas 17:1 y 2 que Jesús les dijo a sus discípulos: imposible es que no vengan tropiezos, mas ay de aquel por quien vienen los tropiezos. Si usted es tentado y corrige el curso inmediato que está tomando, usted tiene los sentidos espirituales afinados. Primer engaño que debemos evitar no hacernos: el pensar que no podemos ser tentados. Todos somos tentados. Entonces, si usted es tentado y corrige de inmediato, usted se da cuenta: bueno, estoy en buen tiempo, porque tiene los sentidos espirituales bien afinados. Si tarda algo en corregir, pero lo hace y está progresando en esas correcciones, usted está aprendiendo correctamente de un proceso disciplinario de parte del Señor y mejorando sus sentidos espirituales. Dijimos que esto era un proceso, un progreso. Pero si usted tarda en responder y cada vez sus fallas se agravan más, desmejorando sus respuestas ante las tentaciones, y se está comenzando a volver en práctica, usted está en la senda de la corrupción. En este caso, si usted es de Cristo, como hablábamos anteriormente, estará camino a una fuerte disciplina proporcional a la magnitud del daño de sus malas prácticas. Daño que le esté haciendo a usted mismo o a su prójimo. La disciplina va a ser fuerte, porque usted se está descarriando demasiado. Entonces, Dios, a quien ama, como dijimos, corrige y lo trae con disciplina porque lo quiere transformar verdaderamente. Quiere que verdaderamente seamos como Él quiere que seamos.
Si usted no es de Cristo, estará en un tobogán a la perdición. Si está haciendo estas prácticas corruptas y no le pertenece a Cristo, no hay nada que hacer. Usted está en un deslizadero, en un tobogán hacia la perdición. Pero, hablando de este punto del engaño total, si usted está convencido de que es de Cristo, pero su actitud ante Él es falsa, usted no está en un tobogán, sino que usted va en caída libre, sin paracaídas ni nada. Si usted está convencido, no, sí, yo soy de Cristo, pero su actitud delante de Él es falsa y su vida, las prácticas de su vida son corruptas, ese es el peor engaño en el que se puede estar. Es mejor el que desconoce algo y lo tiene que aprender al que cree que conoce algo y lo sabe mal. Y aquí les cuento que cuando hice mi primer intento para entrar a la universidad en Venezuela, la Simón Bolívar, que no logré entrar en ese examen, recuerdo que una de las cosas que te perjudicaba era responder mal, responder erradamente. Entonces era mejor no responder a responder erradamente, te salía caro si querías jugar ahí a la adivinanza. Tiempo después le pregunté a un profesor por qué hacían esto así, porque era parte del sistema, y dijo, porque nosotros queremos alumnos que sepan decir yo no sé algo y nosotros los podamos enseñar, porque es más difícil agarrar a un alumno que viene creyendo saber algo y tienes que hacer que lo desaprenda para que después lo pueda aprender bien, y eso es un proceso mucho más complicado. Entonces las personas que creen conocer a Cristo y realmente su vida no lo demuestran, están en un estado de engaño casi que irreversible. Pero el juicio al final se lo dejamos a Cristo, que es el que nos va a juzgar a todos. Él sabe a quiénes va a rescatar y a quiénes aún de aquellos que nosotros veamos, no, ese no tiene remedio. Cristo sabrá, como el ladrón de la cruz, a quién redimir y a quién salvar dentro de su soberanía y de su potestad. Nosotros ocupémonos de estarnos examinando a nosotros mismos. Y últimas preguntas para terminar. ¿Hay alguna práctica en mi vida que pueda ser considerada idolatría? Hay una expresión que se usa mucho que dice, todo aquello que usted crea que está ocupando el lugar del Señor, en tiempo, en recursos, en esfuerzos, en dedicación, puede ser considerado idolatría. Entonces pensemos por ahí, ¿qué cosas de mi vida las puedo considerar idolatría? Algún hábito, incluso hábitos sanos. Si es exagerada esa, no sé, ¿quién nombra un hábito sano que pueda ser idolatría? ¿Quién me ayuda? El estudio o el deporte, ambos hábitos sanos. Pero me excedo tan desmedidamente que desaparece Cristo de mi vida. Entonces se vuelve una idolatría esta práctica, que es un hábito sano. Puede ser mi religiosidad, la exaltación de mis capacidades o de mi propia persona, cuando me elevo mucho a mí mismo y digo, ay no, yo soy bueno, yo soy capaz, yo soy buen cristiano. Eso puedo estar siendo yo mismo objeto de idolatría aún dentro de la religiosidad. También podríamos preguntarnos, ¿he infringido deliberadamente algún precepto de Dios y he demostrado lo contrario? O sea, me he mostrado como cumplidor de la ley de Dios y realmente en oculto la estoy infringiendo. Eso es algo también que deberíamos preguntarnos en este punto. ¿Cómo calificaría actualmente el estado de mis sentidos espirituales? ¿Cómo los calificaría? ¿Están bien afinados? ¿Están en progreso, en proceso? Que eso también está muy bien, todos tenemos que pasar por ahí. ¿O están dormidos? O ni siquiera tengo sentidos espirituales. Esto es una alegoría. Tenemos nuestros 5 sentidos y por ahí podríamos hablar extensamente haciendo una comparación a sentidos espirituales. ¿Ok? Pero es toda aquella capacidad que Cristo nos da de poder ver lo que está mal en nosotros y corregirlo, de poder avanzar y de poder mejorar en este proceso de santidad. Entonces, ¿cómo calificaría el estado de mis sentidos o de mi sensibilidad espiritual a lo que Dios quiere cambiar en mí? Si este pasaje fuera una prueba con calificación, este pasaje que acabamos de estudiar, ¿saldría yo aprobado? Ponte que la ponderación fuese del 1 al 10, ¿cuánto saco?
en este pasaje. Esto es para cada uno de nosotros. No, yo saco 2, yo saco 3, yo aprobé. Esto es para cada uno de nosotros, ¿ok? Con Dios, en intimidad con Dios. ¿Saldría aprobado yo de esta prueba? Y si no, póngase que no salgo aprobado, ¿qué estoy dispuesto a hacer para que ocurra un cambio en mí? Porque aquí termino diciéndoles que algo maravilloso de Dios es que Dios es un Dios de oportunidades. Pero, como dice una expresión que oí aquí en Argentina que me gustó mucho, no tire mucho de la soga, no hale mucho. O sea, si ya Dios le está dando las oportunidades, aprovéchelas en el momento. Porque no sabe en qué momento Dios diga hasta aquí, ya no hay más. Entonces, cuando hay la oportunidad, glorifiquemos a Dios, aprovechemos, contentémonos que hay oportunidad de que, bueno, salí reprobado, pero Dios es un Dios de oportunidad. ¿Qué estoy dispuesto a hacer para aprovechar esas oportunidades y que ocurra un cambio en mi vida?